Buenas a todos, gente, soy Franjedrez y hoy estoy aquí para traeros el vídeo al que más cariño le tendré seguramente, puesto que es un descubrimiento que no se ha jugado en la historia, o al menos en mi base de datos no hay ni una sola partida. Es una novedad teórica dentro de la defensa siciliana contra la variante cerrada, una línea a la que llamaremos Gambito Franjedrez. E4, C5, esta es la jugada que recibe el nombre de defensa siciliana, y caballo C3. Y esta es la jugada que recibe el nombre de variante cerrada. Nosotros responderemos con caballo C6, siempre controlando el centro, G3. Esta es la línea más jugada en la base de datos de Lichess con más de 7000 partidas, aunque hay otras jugables como alfil B5, F4 o caballo F3, intentando transponer a las líneas más principales. Nosotros vamos a responder con G6, como ya he dicho antes, con idea siempre de sacar rápido nuestro alfil y tener un mayor control sobre la casilla D4. Alfil G2, alfil G7, D3. Aquí la respuesta principal del negro es jugar con D6 normalmente, suele ser la forma más habitual, seguido de caballo F6, enroque corto, una especie de siciliana dragón, ¿vale? Pero en este vídeo voy a recomendar la segunda línea más jugada en la base de datos, que es E6. La idea de esta jugada es sacar lo más rápido posible el caballo por E7, enrocar y romper en D5, o al menos eso es lo que se tiene estudiado. El blanco puede responder de varias formas. La principal es hacerlo seguramente con alfil E3, dama D2, sacar el caballito por E2, jugar con H3 y decidir, dependiendo de cómo juegue el negro, si enrocar de corto o enrocar de largo. Pero en este vídeo nos vamos a centrar solamente en la variante F4 del blanco. ¿La idea cuál es de esta jugada? La idea es sacar el caballo por F3, enrocar en corto y lanzar un rápido ataque en el flanco de rey con H3, G4, F5, y ya hemos dicho antes cuál era la colocación típica de las piezas negras. Pero hemos venido para sorprender al mundo, porque si nos fijamos en la posición, el blanco tiene 3 casillas controlando la casilla D5, en este caso el caballo, el peón y el alfil. Las 3 están controlando la casilla D5 y el negro solamente apoya la ruptura con el peón de E6 y la dama de D8. Pero hemos venido a sorprender, gente. Así que vamos a responder con la jugada D5. Tengo que decir que la base de datos de Lichess ya no recoge ni una sola partida con este sacrificio de peón. Pero quiero recordar que en la base de datos del chess base había solo una. Por eso no considero esta jugada la novedad teórica, sino la siguiente. Aquí me he centrado solo en 3 respuestas naturales del blanco: la captura en D5 o las jugadas naturales de caballo F3 o E5, aunque no las voy a profundizar mucho, puesto que lo importante del gambito y las líneas críticas son el gambito aceptado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si juegan normal? No se quieren meter en lío y, por ejemplo, declinan el gambito y simplemente hacen la jugada caballo F3. Pues bueno, esta sería la jugada natural. Nosotros vamos a seguir con un desarrollo lógico: caballo G7, enroque corto. Está claro que si el blanco aquí toma la decisión de E por D5, pues simplemente E por D5, el negro tiene el control del centro, el peón de F4 está estorbando al alfil de C1 de las blancas, y lo más importante es que las negras tardarán mucho menos en meter todas las piezas en juego. Por eso el módulo le da ya más de un punto de clara ventaja. Por ejemplo, después de la jugada enroque corto del negro, ¿qué pasa si el blanco no se atreve y decide pegar el cerrojazo? No quiere líos, cierra la diagonal de nuestro alfil de G7 y nos mete un peón en E5. Pues nosotros evidentemente no vamos a dejar que ese peón pase mucho tiempo en esa casilla, así que vamos a romper directamente con la jugada F6. E por F6, alfil por, alfil D2, B6, torre E1 y caballo F5. Buscamos la casilla D4 y prácticamente a cualquier jugada blanca el plan del negro será colocar la dama en D7, colocar el alfil en B7, traer la torre de A8 al centro hasta E8 y al menos intentar romper en E5. Así que la posición ya es muy clara, la ventaja para el negro. Vamos a volver a la jugada 8, enroque corto del negro.
En caso de que el blanco juegue, por ejemplo, H3, simplemente seguimos con B6, volvemos a lo mismo, si juegan E5, siempre vamos a romper en F6 y vamos a llegar a posiciones parecidas a la anterior, y si juegan con G4 y se tiran ahí un poquito a lo loco, simplemente comemos en E4, y ahora tienen que decidir, si comen de caballo, pues metemos F5, caballo G3 por ejemplo, caballo D5, la posición ya es muy buena, puesto que no hay jugadas muy claras para el blanco, el alfil no puede desarrollarse de 2 puesto que el peón de B2 está tocado, si comen de peón aquí simplemente comemos de E y la posición ya sería muy sana, caballo E5, alfil B7, C4 por ejemplo, caballo D7, el negro no tiene ningún problema, el peón de D3 es muy débil, tiene dos peones aislados en H3 y F4 y la posición ya sería un auténtico chollo para las negras. Y si, por ejemplo, después de la jugada caballo D5 del negro, si jugasen caballo E5 directamente, pues simplemente comemos alfil por, hemos ganado un peón, y la verdad es que la posición ya es muy clara ventaja. Si alfil H6, simplemente dama H4, y si dama E1, por ejemplo, simplemente dama C7 tranquila, y la posición estaría prácticamente ganada. Vamos a volver a la jugada 10 d por E4 del negro. Solamente nos queda por ver si comen de peón, d por E4, a la cual simplemente hacemos alfil A6 tocando la torre, quitamos la dama, F5 por ejemplo, torre a D8 ganando un tiempo, E por F5 y nos comemos el peón, no tienen compensación y el módulo se dispara a más de los 3 puntos de ventaja, así que vamos a volver a la jugada 6, D5 del negro. Después de esta jugada ya hemos dicho que lo más importante era centrarnos en el gambito aceptado. Si juegan otra que declinen el gambito, como por ejemplo E5, pues bueno, simplemente esta jugada sí es importante de recordar, la jugada H5. Muy buena esta jugada. La idea de este H5, que lo volveremos a ver más veces, es controlar la expansión blanca con H3 y G4, porque muchas veces el blanco tiende a usar mucho el plan este de H3 y G4. Entonces con el H5, si nos fijamos, ya frenamos un poquito ahí ese avance, y para colmo, el caballo de G8 lo vamos a sacar por H6, porque desde esta casilla, si nos fijamos, tiene la doble opción, es decir, desde H6 puede ir o bien vía F5 o bien vía G4, cosa que no ocurre si sacáramos el caballo por E7, que prácticamente solo tiene un camino, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que el blanco pues juega normal con caballo F3, nosotros respondemos caballo H6, enroque corto y alfil F8, muy buena. Muy importante reciclar este alfil, ya sea para apoyar nuestro avance en el flanco de dama o para llevarlo vía E7, por si tuviéramos que atacar con algún H4. La línea la tengo más profundizada, pero como ya he dicho, el negro jugando natural no debe de sufrir nada y de hecho el módulo ya le da ventaja a las negras. Así que vamos a volver a la jugada 7, H5 del negro. Y si el blanco decide jugar H4 para bloquear ahí un poquito, simplemente caballo C7 con idea de ir por F5 y volvemos a lo mismo. Si aquí hacen caballo F3, pues caballo F5 y esta posición es un auténtico chollo. Después del caballo C7, mucho cuidado para el blanco porque no puede jugar caballo B5, muy mala, gravísimo error, puesto que se dejan piezas. Después de dama A5 jaque, única volver con el caballo a C3 y D4, aprovechando que el caballo está clavado y la pieza termina cayendo. Por lo tanto, después del caballo C7, ¿qué ocurre si juegan G4 por poner otra jugada como ejemplo? Pues simplemente tomamos y después de dama por caballo H6 ganando un tiempo, caballo E F5, los dos caballos negros están muy bien y la ventaja según la inteligencia artificial llega al punto y medio. Así que vamos a volver a la jugada 6 D5 del negro y nos vamos a centrar solamente en lo que considero más importante, en el gambito aceptado. Bueno, ya estamos aquí, vamos a volver a esta posición que ya he dicho que considero la más importante y la más crítica, y nos vamos a centrar solamente en el gambito aceptado, E por D5. En la única partida que aparecía con este D5 de las negras, quiero recordar, jugaron alfil por C3 jaque, para recuperar el peón negro a la siguiente con E por D5. Pero la novedad teórica es la que viene ahora. Sin ningún tipo de miedo vamos a hacer
e por d5. Esta es la jugada que considero el gambito franjedrez. Una novedad en la jugada 7 dentro de la defensa siciliana, cuya idea es un poco extraña, pero que ahora veremos en profundidad. Primero vamos a ver qué ocurre si después de tomar en d5 todavía deciden no aceptarlo de lleno. Es decir, que aquí pues no se comen el peón, sino que juegan otras jugadas. Por ejemplo, si juegan caballo f3, nosotros seguiremos con un desarrollo natural donde veremos que el negro no tiene el más mínimo problema. Como ya hemos dicho anteriormente, caballo g7, enroque corto, aquí el negro tiene el dominio del centro, no tiene el más mínimo problema. El peón de f4 es muy malo para las blancas, puesto que el alfil de c1 le corta mucho poder, así que la posición ya me parece bastante tranquila y bastante decente para las negras. Por lo tanto, volvemos a la jugada 7 por d5 del negro. Si sacan el caballo por e2, pues simplemente caballo g7, seguimos con el mismo desarrollo natural. Ya estamos viendo que si no aceptan el gambito, el negro no sufre absolutamente nada. h3, y acordaos de esta idea que la hemos nombrado antes, siempre que hagan h3 para g4, muy importante la jugada h5 para evitar la expansión. No sé, vamos a imaginar rey h2 por poner un ejemplo, torre b8, caballo b4. Esta es otra idea. El caballo en b4 no solo molesta en c2, sino que deja la casilla d4 para el peón de d5 y luego poder maniobrar con el caballo por d5 buscando la casillita e3. Por ejemplo, caballo g1, b6, d4 como ya hemos dicho, caballo f5, nos colamos ahí en e3 y la posición ya me parece un auténtico chollo, la verdad. Por ejemplo, alfil por e3, d por f5, si se tiran ahí a lo loco, la verdad es que es un suicidio. G por f5, G por f, alfil por, caballo aquí, alfil por e4 buena, tienen que comer de caballo porque si no pierden pieza, dama h4 jaque, f5 y la posición está completamente ganada. Así que vamos a volver a la jugada 7, e por d5 del negro. Ya hemos visto cómo jugar si juegan caballo f3 o si juegan caballo g2. Tengo que decir que alfil por d5, la verdad es que no hace ni falta nombrarla, porque es muy mala, ya que después de alfil por c3 jaque de las negras intermedias, el alfil de d5 se quedaría desprotegido y a la siguiente nos lo comeríamos con nuestra dama. Por lo tanto, la posición estaría ganada y no hay mucho más que ver. Volvemos a la jugada 7, e por d5 de las negras. Otra jugada posible aquí del blanco es dama e2, a la cual simplemente jugamos alfil e6, y aquí el blanco puede cometer dos errores que pierden directamente la partida. Muchísimo cuidado, ¿por qué? Porque alfil por d5 ya hemos dicho que es muy mala, puesto que se dejan alfil por c3 jaque y dama por alfil, pero es que después de alfil e6, caballo por d5, aunque parece que gana un peón, pierde automáticamente la partida, ya que después de caballo d4, lo que buscamos con esta jugada es quitar la dama blanca de la columna E para que no nos claven el alfil y así poder ganar la pieza. Por ejemplo, si quitas la dama de la columna E hacia la columna D o la columna F, directamente nos podemos comer el caballo de d5. Y si mantienen la dama en la columna E clavándonos el alfil, sí es verdad que podemos comer en c2, ganar la torre, pero bueno, después de f5 tienen que hacer única caballo f6 jaque para entrar en b7, enroque corto. Y bueno, la posición es un auténtico chollo, está completamente ganada. Así que vamos a volver a la jugada 7, e por d5 del negro, y nos vamos a centrar solamente en el gambito aceptado. ¿Qué ocurre si en esta posición el blanco juega caballo por d5? Según el módulo es la mejor secuencia de las blancas, puesto que si no el negro tendría el dominio del centro y desarrollaría sus piezas bastante rápido, como ya hemos visto. Pero aquí viene la jugada clave. Caballo h6. Aunque de normal suele ser erróneo sacar los caballos por los laterales del tablero, que me acuerdo que mi padre le llama bandas y siempre de pequeño me decía que las bandas eran para los músicos. En esta ocasión es mejor sacarlo por esta casilla, puesto que tiene la doble opción. Puede ir vía f5 o puede ir vía g4, cosa que no ocurre si saliera por sus casillas naturales. Entonces, ¿aquí qué vamos a analizar? Pues bien, nos vamos a centrar solo en 4 jugadas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si deciden jugar natural y dicen, bueno, pues yo ya he ganado un peón, no quiero líos, me retiro con mi caballo hacia atrás
y me quedo tan pancho, ¿no? Pues realmente esta jugada es muy mala y tienen que tener mucho cuidado de hacerla porque después de enroque corto, prácticamente la única opción de sacar el caballo de G1 es por E2 para que no te haga jaque cuando te haga torre 8. Pero bueno, nosotros directamente hacemos torre 8 y tras enroque corto que parece que el blanco ya se ha quedado medianamente bien, viene un auténtico jugadón, C4, sacrificando de nuevo otro peón para abrir líneas, en este caso la diagonal, contra el rey blanco. D por C4, dama B6 jaque, alfil G4, abrimos también la columna D para la torre de A8, la posición es un auténtico chollo y después de torre a D8, alfil D2, alfil por C3, eliminamos a la pieza sobrecargada en defensa y ganamos material. Por lo tanto, la ventaja ya sería decisiva para el negro. Volvamos a la jugada 8, caballo H6 del negro. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el blanco aquí decide reforzar el caballo de D5 y juega en C4? Esta jugada el módulo ya la considera un grave error y se dispara a más de los 2 puntos de ventaja por lo que vamos a ver ahora. Nosotros vamos a seguir un desarrollo natural, enroque corto, con idea de torre 8 rápido siempre. ¿Y qué juegan aquí? Volvemos a lo mismo. El problema es que el blanco tiene que enrocarse cuanto antes. Entonces, o sacan el caballo por F3 o sacan el caballo por E2. Si sacan el caballo por E2, caballo D4 muy buena. Enroque corto, alfil G4, clavamos el caballo de E2, tienen que defenderlo, seguimos presionando ese caballo. Y aquí que juegan, porque si se retiran con el caballo de D5 a C3 para defender, simplemente después de caballo F3 jaque, alfil por y alfil por, el blanco habría perdido su mejor defensor del enroque y la ventaja negra sería muy grande, puesto que todas las casillas blancas serían un auténtico coladero. Así que esta línea no es buena para el blanco y si por ejemplo juegan alfil E3 para bloquear la acción de nuestra torre sobre el punto E2, para que la torre no ataque, simplemente viene el zambombazo torre por E3, ya que la secuencia es forzada y ganadora. Caballo por E3, caballo por E2 jaque, torre por y alfil D4 clavando el caballo de E3. Todo está clavado. Por ejemplo, H3, alfil por E2, caballo F5 y el negro gana pieza. Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 9, enroque corto del negro. Después de enroque corto, ¿qué pasa si juegan caballo F3? Pues bueno, simplemente torre 8 jaque, tienen que quitar el rey, puesto que si alfil E3 vendría caballo G4, dama D2, caballo por E3, alfil D4 y el negro vuelve a ganar pieza. Por lo tanto, volvemos a la jugada 10, torre 8 jaque y tras rey F1, B5 jugadón. Una jugada muy bonita, aprovechando que el blanco apenas tiene movimientos útiles. Por ejemplo, torre B1, peón por, alfil F5 tocando la torre, tienen que irse, caballo B4, fijaros que todas las piezas negras juegan y las del blanco no tienen espacio. Por eso el módulo da una ventaja ganadora para las negras. Vamos a volver a la jugada 8, caballo H6 del negro. Si el blanco, por ejemplo, jugase dama E2 jaque, esta jugada no suele ser buena nunca, puesto que el negro desarrollaría más rápido. Alfil E6, tienen que volver a decidir. Si juegan C4 como antes, pues seguimos la misma idea. Enroque corto, caballo F3, alfil por, torre 8, clavando la dama. La posición es un auténtico chollo, está completamente ganada. Y ¿qué hacen aquí, la verdad? Porque si alfil E3, simplemente torre 8, enroque largo y muy buena esta jugada, alfil por D5. Quitamos al caballo para que no defienda el alfil de E3 y tras alfil por D5, dama B6. Amenazamos un golpe táctico muy bonito que sería sacrificar la torre en E3 para rematar dando jaque mate en B2. Por lo tanto, tienen que defenderlo. Caballo B4, tocamos el alfil y el peón de A2. Ya prácticamente no tienen solución, puesto que si rey B1, dama A5 amenazando mate, A3, comemos en D5 y caballo F5, ganando el alfil de E3. Por lo tanto, después de caballo B4, si juegan A3, mirad qué secuencia más bonita. Caballo A2 jaque, rey D1 y caballo C3 jaque dando un doble al rey y la dama, puesto que si comen el caballo, rematamos la partida con dama B1, jaque mate.
una línea muy bonita, así que vamos a volver a la jugada 9, alfil E6 del negro. Si el blanco decide jugar, por ejemplo, con C3 para controlar los saltos de nuestro caballo a D4, vamos a seguir la misma secuencia siempre. Fijaros que realmente es muy fácil de jugar este gambito, puesto que no cambian sus planes. Prácticamente todas sus ideas en casi todas las líneas son iguales. Enroque corto, caballo E3 por ejemplo, torre 8, caballo F3 y alfil F5. El módulo ya da ventaja muy decisiva para el negro, puesto que enroque corto perdería automáticamente por alfil por D3 y caería la torre, así que vamos a volver a la jugada 9, alfil E6 del negro. Y si el blanco decide jugar con caballo E3 directa, simplemente metemos el caballo en D4 atacando la dama, metemos el otro caballo en G4, seguimos ganándole tiempos, alfil por... Y aquí muy complicado cómo juegan, porque alfil por B7 perdería automáticamente, ya que después de dama E7 cae el alfil, puesto que se tienen que cubrir de alfil, y después de F5 esta posición estaría completamente ganada. De hecho, fijaros qué remate más bonito, caballo por C2 jaque, dama por E por D3 jaque, no se pueden cubrir de dama, por lo tanto, el negro ganaría la dama. Volvemos a alfil por G4, ¿y qué juega el blanco? Si caballo F3, pues simplemente dama E7 jaque, tienen que quitar el rey, enroque corto, comemos en F3, cambiamos todo, y aquí simplemente volvemos a F5, ya que con jugadas naturales de traerse las torres al centro, el negro tiene una actividad que le da prácticamente clara ventaja a la posición, aunque el módulo la considera decisiva. Volvemos a alfil por G4. Si juegan C3 otra vez, pues seguimos con la misma idea, dama E7 jaque, alfil E3, y fijaros qué jugadita da aquí el módulo, enroque largo. Vamos a traer la torre de H a E8 rápidamente, el rey blanco en el centro prácticamente está casi muerto. No se pueden enrocar por culpa de nuestro alfil de G4, así que la posición ya estaría completamente ganada. Así que vamos a volver a la jugada alfil por G4, y si el blanco jugase H3, pues simplemente dama 5 jaque, nos retiramos con el alfil a E6, cambiamos en F3 y alfil por C3, ya que no pueden comer porque entramos con la dama, cae la torre y la posición estaría completamente ganada. El negro tiene calidad de más y la ventaja es decisiva. Así que vamos a volver a la jugada 8, caballo H6 del negro. Y nos vamos a centrar ya por fin en la jugada principal, la que se considera la mejor respuesta de las blancas, que es la jugada caballo E3. ¿Por qué se considera la mejor respuesta? Porque desde E3 el caballo controla los saltos de nuestro caballo de H6 y al mismo tiempo podría viajar vía C4. Nosotros vamos a enrocarnos, por lo tanto volvemos a seguir con la misma idea del plan, y ahora el blanco, como ya hemos comentado antes, debe de enrocarse lo antes posible, por lo tanto tiene que sacar su caballo de G1. En caso de no hacerlo, la torre negra irá rápidamente a E8 y todos serán problemas para ese rey. Por lo tanto, la mejor jugada es sacarlo por F3, aunque tapone su propio alfil de G2. ¿Qué ocurre si el caballo blanco saliese por E2? Seguimos con la misma idea, torre 8, enroque y caballo G4. Una de las ideas que tenía el caballo de H6. ¿Qué hacen aquí? Porque si el caballo se retira a C4, simplemente alfil D4 jaque buena ganando material, ya que si rey H1 vendría caballo F2 jaque, y después de caballo por alfil comemos de dama con la misma idea de rematar ganando material en F2. Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 11, caballo G4 del negro. Si el caballo se mete en D5, metemos caballo B4, ya sabemos que el caballo de C6 tiene dos caminos, o D4, perdón, o B4. Y elegimos B4 para quitar al caballo de D5. Caballo por, C por... ¿Y qué juegan aquí? Fijaros que hemos abierto la diagonal contra ese rey, prácticamente tienen que taponarla, presionamos el caballo de E2, tienen que defenderlo, alfil F5, y fijaros, la posición del negro es un auténtico chollo. El módulo se dispara a casi los 3 puntos de ventaja decisiva, puesto que las piezas blancas le es muy complicado desarrollarse, no tienen prácticamente espacio. Así que vamos a volver a la jugada 11, caballo G4 del negro.
Y en caso de que el blanco tomase en G4, pues simplemente alfil por G4, tienen que defenderlo, torre 1 muy mala por caballo D4 y ya cae el alfil, caballo F3 ganamos material, por lo tanto, después de alfil por G4, si torre F2, caballo D4, alfil F1, dama E7 y la pieza termina cayendo, y después de alfil por G4, si alfil F3 por ejemplo, seguimos con alfil H3, tocando la torre. Mucho cuidado porque volver con el alfil a G2 vendría alfil D4 y este tipo de posiciones ya serían un chollo, porque aquí ¿qué hace el blanco? Si me comes en C6, te retomo de alfil, toda la diagonal blanca está abierta, han perdido su mejor defensor y la posición es un auténtico chollo, ¿no? Entonces tienen que comerse el alfil y después de caballo por, fijaros que no pueden evitar que nuestra dama entre en D5 ni que nuestra torre entre por séptima, así que si por ejemplo jugasen torre F2 después de dama D5 jaque, nos doblamos torres en la columna E y la posición prácticamente se cae por su propio peso. Si C4, dama C6, nos mantenemos en la diagonal y amenazamos caballo E2 ganando. Y si C3, pues la misma idea, caballo E2 ganando material y seguramente la partida. Así que vamos a volver a la jugada 16, caballo por D4 del negro. Y si aquí jugasen C3 para expulsarnos el caballo, entramos con la torre en séptima, torre 2 jaque, dama D5 jaque y nos doblamos torres, ya que no se pueden comer el caballo por torre 1 jaque, ganando la dama, así que la partida está completamente ganada. Vamos a volver a la jugada 13, alfil H3 del negro, y si el blanco en esta posición jugase torre 1, pues seguimos con la misma idea, caballo D4, si alfil por B7, torre por E2, buenísima, alfil por A8, dama por, torre por E2, caballo por E2 jaque, y la secuencia es mate forzado, alfil D4, el rey blanco está acorralado, se tienen que cubrir de alfil, y tras alfil por E3, la partida terminaría con dama G2, jaque mate. Vamos a volver a la jugada 14, caballo D4 del negro, y si el blanco jugase caballo por, pues simplemente dama por, dama F2, quedaros con esta jugada porque la vamos a ver en otro tipo de posiciones parecidas, y la posición está que se cae porque amenazamos dama por F3, si por ejemplo hacen alfil D2 simplemente vendría torre por E1, no pueden comer de dama por F3 jaque, y si comen de alfil simplemente vendría mate en F1, ¿no? Por lo tanto, después de dama F2 tienen que jugar torre G1, a la cual la misma idea que hemos comentado antes, rompemos en C4, brutal, sacrificamos el peón para seguir abriendo líneas. Si juegan alfil D2, pues comemos en D3, cogemos la columna C, comemos en C1, torre C8 de nuevo, y fijaros qué línea más bonita, cuando parece que el blanco ya lo tiene todo controlado, otro zambombazo, torre C2, jugada de desviación, ya que no se pueden comer en la torre por dama por F3, prácticamente jaque mate. Así que vamos a volver a la jugada 17, C4 del negro. Si el blanco decide comer d por C4, simplemente torre a D8 aprovechando que se han abierto las líneas, tienen que taparse de alfil y otra jugada muy bonita, torre por D5, otro sacrificio de calidad, ya que si comen de peón simplemente viene otro jugadón, torre E1, fijaros que el poco desarrollo del blanco en el flanco de dama prácticamente le hace perder casi todas las líneas. No pueden comer de torre por el mate en G2 y no pueden comer de dama por el mate en F3, por lo tanto la posición está terminada. Y después del torre por D5, si toman de dama en D5, simplemente torre E2, es inevitable el mate, por lo tanto la partida se ha ganado. Volvamos a la jugada 9, enroque corto del negro. Y ahora nos vamos a centrar solamente en la mejor línea, que es caballo F3 del blanco, caballo G4, buena. ¿Y qué hacen aquí? Porque si en vez de enrocar, por ejemplo, deciden comer, simplemente vendría alfil por G4 y volvemos a lo mismo. Si el blanco, por ejemplo, juega C3 para controlar la casilla de 4, metemos torre 8 y tienen que tener mucho cuidado porque si el rey va por F2, simplemente jugamos dama B6, nos traemos la otra torre al centro, amenazamos descubierta y el negro estaría mejor. Y si el rey, por ejemplo, va a F1, metemos B5, como ya hemos visto en alguna línea parecida anteriormente, dama C2, C4 de nuevo, D4, y cuando parece que el blanco se empieza a medio liberar, atentos porque viene otro bombazo, alfil
F5, dama D1 y caballo por D4. Sacrificamos el caballo ya que después de C por D, alfil de 3 jaque, esta línea es prácticamente forzada, alfil por, dama por, única rey F3, dama D5, muy importante aquí esta secuencia, la escalerita que vamos a hacer, ¿vale? Dama D5, rey F2, dama C5, rey F3 y alfil E4, ya que después de rey E2 única prácticamente alfil por G2 y la partida está ganada. Vamos a volver a la jugada 11, alfil por G4 del negro. Si el blanco decide jugar H3, pues simplemente comemos en F3. ¿Y de qué toman? Porque si toman de dama, ya hemos visto que siempre vienen temas de caballo D4, torre 8 jaque. No vale jugar alfil E3 por torre por E3 jaque, buenísima, ya que después de dama por vendría el triple en C2. Y después de torre 8 jaque, si juegan rey D1, pues simplemente C4, buenísima de nuevo, para seguir abriendo líneas contra el rey blanco. El módulo se dispara hasta los 5 puntos de ventaja decisiva, así que vamos a volver a la jugada 13, alfil por F3 del negro. Y si el blanco jugase alfil por F3, pues simplemente torre 8 jaque, rey F2, ¿y cuál es la jugada que llevamos haciendo todo el rato para abrir líneas? Efectivamente, de nuevo, jugamos C4. Es curioso que sea el blanco quien tiene la pareja de alfiles y sea el negro quien quiera abrir más la posición. D por C4, dama B6 jaque, rey G2, torre D8, todas las piezas negras están en juego, mientras que las blancas no saben muy bien cómo desarrollarse, así que vamos a volver a la jugada 11, alfil por G4 del negro. Y si el blanco en esta posición decide enrocar, pues bueno, simplemente jugamos dama D7, torre 8, torre D8, fijaros que la secuencia de jugadas que estamos haciendo es muy natural, torre D1, dama F5, amenazamos C4, mucho cuidado porque si B3 metemos caballo B4 aprovechando la clavada del peón de C3, si juegan con A3 metemos C4 aprovechando la clavada del peón de D3 y si juegan dama B1 para que esté defendida la dama, metemos la torre en séptima y el módulo se dispara de nuevo hasta los 5 puntos de ventaja decisiva. Fijaros en el flanco de dama de las blancas que realmente da pena verlo. Así que vamos a volver a la jugada 10, caballo G4 de las negras. Así que vamos a continuar con la que sería la línea principal, enroque corto del blanco. Y aquí yo voy a recomendar la línea alfil por B2. Con esta jugada simplemente recuperamos el peón que llevábamos de menos. ¿Y qué juegan? Porque no pueden hacer alfil por B2 por caballo por E3 y ganamos material. Y a alfil por B2 simplemente tienen que hacer torre B1. Nosotros seguimos con alfil por C1, dama por, caballo D4. ¿Y qué hacen aquí? Porque después de caballo D4, si juegan por ejemplo rey H1, es muy mala, puesto que después de caballo por E3, torre 8 atacando la dama, caballo por F3, alfil H3 ganando un tiempo a la torre, y otra de la idea que hemos visto anteriormente, dama D4 con la idea de entrar por F2, las piezas negras están más activas y el módulo vuelve a dar de nuevo clara ventaja para el negro. Así que vamos a volver a la jugada caballo D4 y si el blanco come en D4, pues simplemente jugamos dama por, torre 1 defendiendo el caballo, torre 8 metiendo más presión sobre el caballo D3. Y os voy a contar una anécdota y es que curiosamente descubrí este gambito por error y después de profundizar en él considero que es muy pero que muy bueno. Hasta aquí mi novedad teórica. Espero que os haya gustado el gambito francajedrez, que lo comentéis por ahí, que se lo paséis a vuestro amigo, a quien queráis. Así que nada, gente, si os ha gustado, dale like, dale a la campanita, sígueme y nos vemos en el próximo vídeo. Pa' vuestra casa, mancos.